Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura que te va a mostrar cuántas cosas se pueden aprender. El cine es sin dudas un arte que es capaz de crear mundos increíbles, ¿no? Hoy que los efectos especiales hacen posible recrear escenarios antiguos o crear mundos nuevos, fantasiosos, ir al cine implica de alguna manera asistir a espectáculos visuales impensados décadas atrás. Entre esos mundos increíbles figuran aquellos que fueron reflejados en una saga que empezó en el año 1993. Me refiero a la saga de Parque Jurásico o Jurassic Park. La película original, basada en un libro del escritor Michael Crichton, fue dirigida por Steven Spielberg y se estrenó en el año 1993 precisamente. El argumento de aquella historia era muy interesante. Comenzaba la película con el hallazgo de un mosquito conservado en ámbar que permitía a los científicos obtener ADN para, a partir de allí, comenzar a clonar dinosaurios. ¿Y para qué los clonaban? Bueno, para crear un parque, justamente el Parque Jurásico, el Jurassic Park, que da el nombre a la película. Una idea interesante, ¿no? En tiempos donde además el desarrollo de la ingeniería genética permite al hombre asomarse a la posibilidad de clonar seres vivos. La cuestión es que todo iba muy bien en el Parque Jurásico, en esta gran atracción, hasta que las cosas se salen de control. ¿Por qué? Porque un empleado deshonesto intenta robarse embriones de dinosaurios y desactiva los sistemas de seguridad, permitiendo que muchos dinosaurios puedan salir de las jaulas en las cuales estaban contenidos y que todo el parque se transforme en un verdadero caos, porque justamente estos bichos que hacen atacan a las personas, sobre todo aquellos que eran carnívoros y que eran muy peligrosos. Una curiosidad para señalar es que las especies que aparecen en la película Parque Jurásico en realidad no son del periodo Jurásico, es decir, aquellas más populares como el Tyrannosaurus Rex, los Velociraptors, que no están representados como realmente era el Velociraptor, o los Triceratops, que aparecen en la película Parque Jurásico, son de un periodo posterior llamado el periodo Cretácico. Para que nos demos una idea, el Jurásico empezó hace unos 200 millones de años y terminó hace unos 145 millones de años, y el Cretácico comenzó a fines del Jurásico y terminó con la extinción de los dinosaurios hace unos 66 millones de años. De modo que la película debió haberse llamado Parque Cretácico, pero no sonaba tan lindo, tan comercial, evidentemente. Fue tal el éxito de esta primera película del año 1993 que, se hicieron varias secuelas, entre ellas El Mundo Perdido o El Mundo Perdido Jurassic Park o Parque Jurásico como se la conoció, del año 1997, al igual que la primera estuvo dirigida por Steven Spielberg y también estuvo basada en una novela de Michael Crichton. Una tercera parte de la saga fue Jurassic Park 3 del año 2001. Esta no fue dirigida por Spielberg, que sin embargo fue su productor, y tampoco estuvo basada en una novela de Michael Crichton. Posteriormente surgieron otras dos secuelas, Jurassic World, o sea Mundo Jurásico, del año 2015, producida nuevamente por Spielberg y protagonizada por el actor Chris Pratt, y Jurassic World, El Reino Caído, del año 2018, con los mismos protagonistas, que no eran los de la saga original, los de las tres primeras películas. Además está previsto para el año 2022 el estreno de Jurassic World Dominion, es decir, Mundo Jurásico Dominio, que incluiría a los actores de las últimas dos películas, pero también a quienes protagonizaron las tres primeras partes de esta saga. Estamos hablando de las películas de dinosaurios que tanto éxito tuvieron desde los años 90. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Qué les pasó? Sabemos que la historia más conocida es que hace unos 66 millones de años, un meteorito de unos 12 kilómetros de diámetro cayó al norte de la península de Yucatán, en México. Provocó, por su potencia superior en varios millones de veces a la bomba de Hiroshima, una serie de desastres tremendos, por ejemplo la muerte de la mayoría de las especies animales de América, tsunamis gigantescos en todo el mundo, e hizo que el polvo que desprendió el impacto cubriera la atmósfera de tal modo que generó un tiempo de oscuridad que alteró las condiciones climáticas y provocó la extinción masiva de los dinosaurios. Esto es lo que sabemos o lo que sabíamos hasta no hace tanto tiempo sobre las causas de la extinción de estas especies. Sin embargo, estudios recientes sobre varias familias de carnívoros y de herbívoros
dinosaurios obviamente, muestran que ya había una declinación previa a la caída del meteorito. Estos estudios, realizados por paleontólogos estudiando fósiles de más de 1.600 individuos de 250 especies de dinosaurios, dieron como resultado que unos 10 millones de años antes del meteorito, es decir, hace unos 76 millones de años, el número de especies de dinosaurios comenzó a decaer en todos los continentes, y tanto entre aquellos que eran herbívoros como entre los que eran carnívoros. Algunos de estos descensos fueron bruscos, otros fueron bastante más leves. ¿Y cuáles habrían sido las causas de este descenso previo, 10 millones de años anterior a la caída del meteorito, del asteroide? Bueno, en ese momento se sabe que se produjo un descenso global de las temperaturas, o sea, todo el planeta ocurrió, de entre 7 y 8 grados. Esto es muchísimo. Es bueno tener presente que esto afectó a los dinosaurios, que necesitaban de un clima cálido para poder desarrollar sus funciones biológicas básicas. Claro, el enfriamiento global del planeta provocó un impacto directo en las poblaciones. Aparentemente, por lo que estos estudios muestran, los primeros afectados fueron los dinosaurios herbívoros y luego los carnívoros. En definitiva, los ecosistemas al fin del periodo Cretácico habían empezado a cambiar como resultado de este descenso de las temperaturas, que además había afectado a la vegetación, que era el alimento de los dinosaurios herbívoros, y esto terminó dañando a estos animales que eran los verdaderos amos y señores de la fauna de la Tierra. El asteroide no hizo más que dar el golpe final a una decadencia que ya se venía produciendo desde hacía por lo menos 10 millones de años. Queda por preguntarse qué hubiera pasado si hubieran sobrevivido los dinosaurios, ¿no? Algunos dicen, bueno, los primates, los antepasados del hombre, ¿hubieran podido prosperar en un planeta dominado por los dinosaurios? Pregunta interesante, ¿no? Porque si los primates no lo hubieran podido prosperar, tampoco hubiera aparecido el ser humano. ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabés. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado esta nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura. Te espero en una próxima edición. Chau, gracias.